¿Cómo lograr que alguien que apenas te dio atención no pueda dejar de pensar en ti? La respuesta no está en la manipulación, sino en el poder de lo que siembras en su alma. En Proverbios 16:24 leemos: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Tus palabras, tus gestos y tu presencia pueden convertirse en semillas de impacto que Dios usa para tocar corazones. Hoy veremos cómo un solo acto, inspirado por principios bíblicos, puede marcar profundamente la memoria y el espíritu de otra persona. Te mostraremos cómo una actitud correcta, una acción guiada por amor genuino y una identidad afirmada en Dios puede transformar completamente la forma en que otros te perciben. No se trata de perseguir validación, sino de encarnar un valor tan auténtico que no pueda ser ignorado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que una simple conversación, una expectativa no cumplida o una muestra de indiferencia pueden clavarse en el corazón como una espina. Esperabas atención, cuidado, una respuesta sincera, y lo que recibiste fueron migajas, gestos mínimos, palabras vacías, silencios que duelen más que cualquier palabra ofensiva. Y por más que intentaste hacerte notar, demostrar tu valor, ofrecer lo mejor de ti, la persona que tanto anhelabas simplemente no te vio. Pero lo más desgastante no fue su rechazo, sino tu necesidad de seguir insistiendo, esperando que un día despertara y comprendiera quién eras realmente. La buena noticia es que no necesitas gritar para que alguien te recuerde. A veces, lo que más impacta no es tu presencia insistente, sino tu silencio lleno de dignidad. Y es ahí, en ese momento en el que decides soltar, que empieza el verdadero cambio. Jesús nos dio una clave poderosa cuando dijo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Mateo 7:6. Esta frase no es una ofensa, es una advertencia espiritual, porque hay momentos en que insistir con alguien que no sabe valorar lo que entregas no solo te hiere, sino que también deshonra lo que Dios ha depositado en ti. Lo que entregas es sagrado: tu amor, tu tiempo, tu energía, tus palabras, tu cuerpo, tus oraciones. Todo eso es perla, y cuando se entrega a quien no está en condiciones de valorarlo, el resultado es devastador. Pero cuando decides retirarte, cuando eliges el silencio en lugar de la insistencia, comienzas a proteger lo más valioso que tienes: tu propósito. El desapego espiritual no es desinterés ni frialdad, es obediencia. Es tener la sabiduría de dejar ir, no porque no ames, sino porque comprendes que hay personas que solo aprenderán a valorar tu presencia cuando experimenten tu ausencia. Y esto no se trata de manipulación ni de orgullo, sino de integridad. Es confiar en que Dios ve lo que otros no ven, que Él no olvida lo que tú diste y que Él mismo se encargará de levantar tu nombre cuando sea el momento. Mira la historia de Jesús y cómo Él actuó frente al rechazo. En una ocasión, en Marcos 6:1-6, Jesús regresó a su tierra natal, Nazaret. Allí, en medio de su gente, entre aquellos que lo habían visto crecer, predicó con poder y sabiduría. Pero en lugar de recibir admiración, recibió desprecio. Lo miraron con ojos de costumbre. ¿No es este el carpintero, el hijo de María?, dijeron. No pudieron ver más allá de su pasado. Estaban tan familiarizados con su presencia que no fueron capaces de reconocer su propósito. ¿Y qué hizo Jesús? No insistió, no trató de convencerlos, simplemente se retiró. El versículo 6 dice que se maravilló de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús entendió que cuando un lugar, una persona o un entorno no puede reconocer lo que llevas, es momento de avanzar, no con rencor, sino con enfoque, porque lo que tú portas es demasiado valioso para ser desperdiciado.
El desapego no es una estrategia humana, es una herramienta divina. Es una forma de declarar con tus acciones que tu valor no depende de la validación de nadie, que tú sabes quién eres en Dios, aunque otros todavía no lo vean. Hay poder en soltar, poder en callar, poder en dejar espacio, porque es en ese espacio que Dios comienza a actuar. Cuando tú das un paso atrás, Él da un paso adelante, y la persona que una vez te dio migajas comienza a sentir el peso de tu ausencia, el eco de tu silencio, el vacío de tu entrega. A lo largo de las Escrituras encontramos a hombres y mujeres que supieron cuándo soltar. Abraham tuvo que dejar a Lot, no por odio, sino porque sus caminos ya no podían caminar juntos. Génesis 13:9 recoge sus palabras: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te apartes de mí. Y fue después de esa separación que Dios le mostró la tierra de la promesa. Es decir, la bendición no llegó mientras Abraham estaba aferrado, sino cuando supo soltar. Lo mismo ocurre contigo. A veces tu bendición no puede manifestarse porque estás ocupado persiguiendo a quien ya decidió ignorarte. Y mientras más insistes, más se cierra la puerta. Pero cuando te alejas con gracia, cuando guardas silencio, cuando en lugar de mendigar amor, eliges proteger tu paz, entonces el cielo se abre y Dios te conduce a tu verdadera herencia. Y es curioso, pero es precisamente en ese momento, cuando ya no estás, cuando ya no llamas, cuando ya no escribes, cuando ya no preguntas si todo está bien, cuando esa persona comienza a recordarte, no por lo que dijiste, sino por lo que hiciste calladamente. Porque nada impacta más que una presencia que se retira en paz. Nada marca más que una entrega que no fue valorada, pero que tampoco fue forzada. El corazón humano por naturaleza siempre reacciona tarde. Solo cuando algo se pierde comienza a entender su valor. Y ahí es donde empieza el verdadero recuerdo. No necesitas venganza. No necesitas hacer publicaciones indirectas. No necesitas intentar demostrarle nada a nadie. Tu única tarea es soltar con honra, porque cuando te retiras en paz, Dios pelea por ti. Éxodo 14:14 dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando haces lo correcto. Tu silencio se convierte en un testimonio. Tu ausencia se transforma en presencia. Tu nombre, que antes era ignorado, comienza a sonar en la mente de quien te subestimó. No porque hiciste algo para ser recordado, sino porque hiciste lo correcto ante los ojos de Dios. He visto a personas luchar por ser vistas, desgastarse tratando de probar su valor, comprometer su paz para mantener una relación. Pero he visto también lo que ocurre cuando esas mismas personas deciden detenerse, guardan sus palabras, restauran su dignidad, se enfocan en sí mismas y de pronto, como un susurro inesperado, esa persona que las ignoró comienza a buscarlas. No porque haya cambiado mágicamente, sino porque el alma humana siempre recuerda lo que una vez recibió y no supo valorar. Y esa memoria, cuando es despertada por la ausencia, se vuelve insistente. Puede pasar tiempo, días, semanas, incluso años. Pero la imagen de quien se entregó con pureza y luego se retiró con paz no desaparece, permanece. La historia de José es otro reflejo de esto. Sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron, lo abandonaron. Él no suplicó, no se rebajó, no buscó venganza. Simplemente se entregó a los planes de Dios. Y fue en ese camino de obediencia, en medio de prisiones y humillaciones, que Dios lo exaltó. Cuando finalmente sus hermanos se encontraron con él años después, no pudieron reconocerlo. Pero José los reconoció a ellos. Y lo más impactante no fue su poder, sino su actitud. No les reprochó, no les lanzó en cara el dolor, les habló con gracia. Génesis 50:20 lo resume así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
Esa es la postura de quien ha soltado con honra. El que suelta de verdad no necesita restregar su éxito, porque entiende que su recompensa no viene de los hombres, sino de Dios. Y tú que estás leyendo esto, tal vez necesitas hacer lo mismo. Tal vez has dado todo y solo recibiste migajas. Tal vez te desgastaste intentando que alguien te viera. Hoy el Espíritu Santo te dice: suelta, no porque no valgas, sino porque vales demasiado. Porque tu amor no fue un error, pero sí debe tener dirección. Porque tu entrega no debe ser desperdiciada en corazones cerrados. Porque quien hoy no sabe valorarte, un día te recordará. No por rencor, sino por impacto. Porque las cosas hechas con amor puro siempre dejan una huella. Y esa huella se hace más profunda cuando tú decides retirarte sin hacer ruido, sin reclamar lo que no fue, simplemente confiando en que lo que sembraste hablará por sí solo. El desapego espiritual no es un acto de resignación, es un acto de fe. Es decirle a Dios: Señor, no quiero aferrarme a lo que no me honra. Tú sabes lo que he dado, tú sabes lo que he sentido. Y aunque no me hayan valorado, yo sé que tú lo viste todo. Y cuando oras así, cuando caminas así, cuando eliges avanzar así, ocurre algo maravilloso. Comienzas a sanar, comienzas a reencontrarte, comienzas a recordar quién eres. Y en esa sanidad, en esa reconstrucción, la imagen de quien fuiste para esa persona se vuelve nítida, no como un reproche, sino como un reflejo de lo que perdió. Recuerda esto: lo que fue ignorado hoy puede ser reverenciado mañana. Lo que no fue valorado hoy puede ser anhelado mañana. Pero para que eso ocurra, tú no debes forzar nada, solo caminar, solo sanar, solo soltar. Porque cuando haces eso, tu energía cambia, tu espíritu se renueva, tu entorno se limpia. Y quien te vio como algo común, empieza a entender que tuvo algo extraordinario frente a sí y lo dejó ir. Así actúa Dios. Él exalta lo humilde, vindica al justo y honra al que supo esperar. Y cuando tú haces lo correcto, incluso si no ves resultados inmediatos, el cielo registra cada paso, cada acto de fe, cada oración derramada en secreto, cada lágrima que nadie vio. Y en el tiempo de Dios, todo será recompensado. Mientras tanto, deja que el silencio haga su trabajo. Deja que tu ausencia hable. Deja que el eco de lo que sembraste se instale en el corazón de quien no supo cuidarte. Porque llegará el día, y créelo con todo tu corazón, en que esa persona pensará en ti. No por lo que hiciste al final, sino por cómo supiste irte. Y ahí entenderá que las migajas que te dio no fueron por falta de valor en ti, sino por falta de visión en él. Pero ya será tarde. Porque tú habrás crecido, habrás sanado, habrás comprendido que tu valor no necesita ser explicado, solo vivido. Y ese es el verdadero poder espiritual del desapego silencioso. Hay algo en la dignidad que trasciende el momento y se queda grabado en la memoria. No hace falta levantar la voz, hacer alarde de lo que uno tiene o buscar impresionar. Basta con mantenerse firme en lo que uno es. La dignidad no grita, no mendiga, no persigue. Simplemente se sostiene. Y cuando una persona actúa desde esa profundidad, incluso quien la desprecia termina por recordarla. Puede no admitirlo, puede aparentar indiferencia, pero el alma humana reconoce en lo más íntimo cuando se ha encontrado con alguien que caminó con honra. En la Biblia, uno de los ejemplos más elocuentes de esta verdad es el de Jesús frente a Poncio Pilato. Acusado, señalado injustamente, rodeado de falsos testimonios y frente a la autoridad que tenía el poder de decidir sobre su vida, Jesús no respondió con gritos ni con súplicas. No intentó defenderse con argumentos humanos ni recurrió a la manipulación. Pilato le dijo: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Mateo 27:13. Esperando tal vez una reacción. Pero Jesús callaba, y ese silencio no era vacío, era poder. El versículo siguiente dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra.
de manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27:14. Esa maravilla no venía de la debilidad, sino de la fuerza contenida, porque hay una fuerza más grande que la del grito desesperado, la del alma que ha decidido no rebajarse. Y eso es lo que ocurre cuando eliges mantener tu dignidad frente a quien te da migajas. No se trata de orgullo ni de altivez. Se trata de saber que hay un límite que no vas a cruzar, porque lo que Dios ha puesto en ti no puede ser comprometido por la aprobación de nadie. Cuando tú actúas con honor, aunque seas ignorado, tu recuerdo no podrá ser borrado, porque lo que permanece no es el que se impone, sino el que inspira. Muchos creen que para impactar hay que hacer mucho ruido, reclamar justicia o demostrar valor con acciones evidentes. Pero la verdad es otra. Hay personas que se vuelven inolvidables, no por lo que dijeron, sino por cómo se comportaron cuando tenían todas las razones para perder el control y no lo hicieron. Y eso es lo que ocurre cuando caminas con integridad, incluso frente al desprecio. La dignidad se manifiesta en el autocontrol, en la sobriedad emocional, en la decisión de no responder desde la herida, sino desde la convicción. La palabra de Dios está llena de exhortaciones a vivir con honra, incluso cuando las circunstancias inviten a lo contrario. En Romanos 12:17 se nos dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y el versículo 21 lo complementa con una verdad profunda: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es un llamado a la pasividad, sino a una forma de resistencia espiritual que tiene un impacto eterno. Porque quien actúa con maldad revela su vacío, pero quien responde con nobleza manifiesta su plenitud. Cuando alguien te da migajas, lo más común sería reaccionar desde la necesidad, desde el dolor o desde la rabia. Pero ahí es donde se revela quién eres realmente. Si decides no rebajarte, si eliges no perseguir, si en lugar de arrebatar prefieres ceder con honra, entonces tu valor se vuelve evidente. Tal vez no en el momento, tal vez no ante los ojos de todos, pero el tiempo revela lo que las emociones ocultan. Y cuando esa persona recuerde cómo te mantuviste firme sin rebajarte, cómo elegiste el silencio cuando podías reclamar, cómo cuidaste tu forma de amar incluso cuando no fuiste correspondido, entonces tu imagen se quedará grabada con un peso espiritual que no se borra. El rey David tuvo muchas oportunidades para vengarse de Saúl, quien lo perseguía sin causa. Tenía los recursos, el apoyo de sus hombres, la ventaja estratégica, pero una y otra vez David eligió el honor por encima de la reacción humana. En 1 Samuel 24, cuando tuvo a Saúl a su merced en una cueva, sus hombres le dijeron: este es el día en que el Señor te ha dicho: voy a entregar a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que te parezca. Pero David, en lugar de aprovechar la oportunidad, cortó solo un pedazo del manto de Saúl y luego se arrepintió por haber hecho incluso eso. Se presentó ante su enemigo, se postró con rostro en tierra y le dijo: mira, padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. No he querido matarte, aunque tuve la oportunidad. Versículo 11. Esa actitud, que a ojos humanos podría parecer debilidad, fue en realidad el acto más poderoso que David podía realizar, porque demostró quién era, no con palabras, sino con una conducta que quedó registrada para la eternidad. Y aunque Saúl no cambió del todo, ese momento lo conmovió profundamente, porque la dignidad verdadera no exige reconocimiento, pero deja una huella que el alma no puede ignorar. Eso mismo ocurre cuando tú decides comportarte desde la integridad, incluso frente a quien te ignora, porque si bien no puedes controlar cómo los demás te tratan, sí puedes decidir cómo tú vas a responder. Y cuando eliges el camino de la honra, estás sembrando una semilla espiritual que en su tiempo germinará con fuerza. Puede que esa persona tarde en reconocerlo, pero llegará el momento en que tu recuerdo le hable más fuerte que cualquier discurso. Porque nadie olvida a quien lo trató con respeto,
incluso cuando no lo merecía. Hay un principio espiritual en Proverbios 22:1 que afirma: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Un nombre limpio, una reputación construida sobre la base de la rectitud, no se obtiene con explicaciones, sino con acciones constantes. Y quien actúa con dignidad, aunque no reciba aplausos inmediatos, está edificando un legado que perdura. A veces, el deseo de ser visto nos lleva a comprometer lo que somos, pero en el reino de Dios, el verdadero reconocimiento no viene de los hombres, sino de lo alto. En Lucas 14:11, Jesús dijo: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta humillación no es pasividad, es una decisión consciente de no rebajarse al nivel de quien no sabe valorar. Cuando tú eliges seguir caminando con honor, aunque eso implique aceptar el silencio o la indiferencia de alguien, estás sembrando algo mucho más grande que la validación momentánea. Estás sembrando eternidad. La dignidad también se refleja en la capacidad de no exponer al otro, de guardar silencio cuando podrías contar todo, de no hablar mal aunque tengas razones, de no justificarte ante terceros aunque podrías tener la ventaja. Jesús, cuando fue traicionado por Judas, no lo expuso delante de los discípulos. Simplemente dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. No hubo humillación pública, no hubo escándalo, solo un reconocimiento silencioso de lo que estaba ocurriendo. Y en esa contención, Jesús mostró una fuerza que ninguna palabra agresiva habría podido igualar. Esa es la esencia de la dignidad: saber que podrías, pero decidir que no es necesario. El Espíritu Santo produce en nosotros frutos que reflejan esta actitud. Gálatas 5:22-23 habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No se trata de represión emocional, sino de una manifestación del carácter de Cristo. Y cuando tú vives desde ese carácter, incluso quien te dio la espalda terminará por respetarte. Tal vez no lo diga, tal vez no lo exprese, pero lo sentirá, porque el alma no puede permanecer indiferente ante quien ha actuado desde el Espíritu. Una de las formas más silenciosas y efectivas de impactar a alguien que te desprecia es comportarte con coherencia. La Biblia lo afirma claramente en 1 de Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, para que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Este versículo no se refiere solo a los no creyentes, sino a cualquiera que observe tu vida desde la distancia. Y cuando tu vida refleja integridad, incluso quien hoy te desprecia tendrá que reconocer que se cruzó con alguien distinto. No se trata de actuar para impresionar, sino de vivir conforme a quien eres en Cristo. Porque quien entiende su identidad no se rebaja para ser notado, y quien no necesita atención no puede ser manipulado. Esa estabilidad espiritual es lo que te convierte en alguien memorable, no por escándalo, sino por presencia, no por drama, sino por temple, no por esfuerzo, sino por esencia. Y esa esencia es lo que queda en la mente de quien te ignoró. Porque cuando todo pasa, lo que permanece no es lo que gritaste, sino lo que mostraste con tu forma de vivir. Y ahí, en el corazón de quien pensó que eras uno más, se empieza a formar un recuerdo que no desaparece. La imagen de una persona que, a pesar de haber sido tratada con ligereza, jamás perdió su altura. Ese recuerdo se instala, no porque tú lo impongas, sino porque Dios lo permite. Porque Dios honra al que se mantuvo fiel a sus principios. Porque Dios exalta al que no se vendió por afecto barato. Porque Dios hace recordar a quien eligió el camino del Espíritu sobre el impulso de la carne. Y cuando Dios decide que tu imagen permanezca en la memoria de alguien, no hay nada que pueda borrarla. Quien hoy te da migajas puede no entender aún lo que está perdiendo.
Pero tú no estás llamado a explicarlo, estás llamado a vivirlo, a mantenerte en tu dignidad, a caminar con el rostro en alto, a dejar que tu forma de actuar hable más fuerte que cualquier intento de justificación. Porque eso es lo que el Espíritu hace con los que le obedecen, los vuelve inolvidables. Y así, sin buscarlo, sin forzarlo, sin perseguirlo, te conviertes en una presencia que no puede ser olvidada. Una sombra suave que vuelve a la mente cuando todo lo demás se apaga. Una voz sin palabras que sigue resonando en lo profundo del alma. Porque quien camina con dignidad no necesita ser visto para ser recordado. El ser humano tiende a menospreciar lo que no comprende. Rechaza lo que no encaja en sus expectativas. Ignora lo que no sabe cómo valorar. Pero lo que los hombres desechan, Dios lo elige. Lo que se minimiza en la tierra muchas veces está destinado a ser exaltado en el cielo, porque lo que otros no vieron en ti, Dios lo vio primero. Y cuando Él decide levantar lo que fue despreciado, lo hace de tal manera que no queda duda de que fue su mano la que intervino. No necesitas luchar por reconocimiento, ni desgastarte buscando validación. Basta con permanecer firme, obedeciendo en lo oculto, confiando en que el que ve en secreto te recompensará en público. En el Salmo 113, 7 a 8 se afirma con autoridad: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esa es la forma en que Dios actúa, no desde la lógica del hombre, sino desde el propósito eterno. Él toma al que fue ignorado, al que no fue invitado, al que fue tratado como sobrante, y lo coloca en lugares que nadie imaginó, no para humillar a quienes lo despreciaron, sino para mostrar su justicia y fidelidad. José fue despreciado por sus propios hermanos. Fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. Ellos pensaron que lo habían eliminado del camino, que su historia había terminado. Pero el cielo ya había escrito otro final. En Génesis 41, después de años de procesos, José fue exaltado por Faraón y puesto como segundo en todo Egipto. Y cuando vino el tiempo de la escasez, fueron esos mismos hermanos los que se inclinaron delante de él, sin reconocer al principio quién era. Dios lo exaltó no en secreto, sino en la misma tierra donde había sido rebajado, y lo hizo de una manera que nadie pudo ignorar. Ese es el patrón divino. Mientras tú caminas en silencio, mientras tú sirves en obediencia, mientras tú eliges perdonar en lugar de vengarte, Dios está obrando. Aunque parezca que no pasa nada, el cielo está organizando todo, porque el plan de Dios no necesita aprobación humana. Solo requiere tu fidelidad, y cuando llega su tiempo, tu exaltación es inevitable. Jesús dijo en Mateo 23:12: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay exaltación más firme que la que viene de lo alto. Cuando Dios decide levantarte, no hay argumento que pueda frenarlo. Y eso es lo que ocurre cuando te humillaste y fuiste despreciado, cuando ofreciste lo mejor de ti y solo recibiste indiferencia, cuando tu entrega fue vista como exageración y tu amor como debilidad. Dios no se olvidó. Él vio cada detalle, cada palabra no dicha, cada acto de honra, y ha guardado todo como semillas que ahora comienzan a florecer. Muchos pasan por alto a quien los sirvió en silencio, a quien estuvo cuando todos se alejaron, a quien dio sin esperar nada. Pero el cielo no funciona por conveniencia, sino por justicia. Y cuando Dios exalta, lo hace para recordarle al mundo que Él es quien pone y quita, quien levanta y derriba. Lo hizo con David. Lo escogió entre todos sus hermanos, aunque ni siquiera fue llamado por su padre a la presentación con el profeta Samuel. Pero fue él, el más joven, el olvidado, el que estaba en el campo con las ovejas, quien fue ungido como rey. Porque cuando el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Hay quienes hoy no te ven,
te tratan como si no existieras, te hablan solo cuando les conviene, te dan sobras emocionales como si fueran suficiente. Pero eso no define tu valor. El trato de los hombres nunca podrá alterar la elección divina. Si Dios te ha escogido para un propósito mayor, nada de lo que digan o hagan los demás podrá detenerlo. Y llegará el día en que esos mismos que te ignoraron verán cómo Dios te ha levantado, no como un acto de venganza, sino como una proclamación de su fidelidad. Porque lo que fue sembrado en lágrimas será cosechado en gozo. En 1 de Pedro 5:6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es en tu tiempo, es en el de Él. Y ese tiempo no llega por esfuerzo humano, sino por obediencia continua. Cuando eliges seguir haciendo lo correcto, aunque no recibas reconocimiento. Cuando decides amar, aunque no seas correspondido. Cuando sirves, aunque nadie lo note. Cada uno de esos actos se convierte en testimonio delante de Dios, y su justicia no se retrasa. El rechazo nunca es el final cuando estás en las manos del Creador. Puede parecer que todo se ha perdido, que no hay retorno, que tus esfuerzos fueron en vano, pero Dios transforma el olvido en plataforma, el desprecio en impulso y la traición en alineación para tu propósito. En Isaías 61:7, la promesa es clara: en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra. No es una esperanza vacía, es una declaración divina. Dios no solo restaura lo que te fue quitado, sino que lo multiplica. Y cuando Él decide darte honra, hasta quienes te ignoraron tendrán que reconocerlo. Daniel fue otro ejemplo de esto, llevado cautivo a Babilonia, extranjero en tierra ajena, sin privilegios ni estatus, pero su fidelidad a Dios lo llevó a posiciones de influencia. Fue elevado por encima de todos los gobernadores, y aun cuando sus enemigos intentaron destruirlo, terminó siendo exaltado aún más después del foso de los leones. Daniel no pidió reconocimiento, solo fue fiel, y esa fidelidad activó el respaldo del cielo. Muchos preguntan cuándo llegará su momento, cuándo se notará todo lo que dieron, cuándo esa persona que los ignoró abrirá los ojos. Pero esas preguntas no necesitan respuestas inmediatas, porque el enfoque no debe estar en ser visto, sino en ser fiel. Si buscas que Dios te respalde, entonces tu mirada no debe estar puesta en quienes te rechazan, sino en aquel que ya te eligió. Y cuando llega ese día en que Él decide mostrar lo que ha hecho contigo, ya no hay marcha atrás, porque lo que Dios abre nadie puede cerrar. Quien hoy te da migajas, quizás lo hace desde su ceguera, desde su orgullo, desde su inmadurez, pero llegará el día en que tendrá que mirar hacia atrás y recordar, no por lo que tú dijiste, sino por lo que Dios hizo contigo. Porque cuando el cielo te respalda, el eco de tu nombre comienza a resonar en lugares donde antes solo hubo silencio, no por promoción humana, sino por asignación divina. El Señor honra al que honra, y tú honraste cuando no fue fácil. Callaste cuando podías reclamar, diste cuando podías retener, te quedaste cuando todos se fueron, y ahora es Dios quien habla por ti, quien decide cuándo y cómo será tu vindicación, porque la exaltación que viene de lo alto no se negocia, no se explica, no se disfraza, simplemente ocurre, y cuando ocurre transforma todo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, hay una promesa dirigida a quienes han sido fieles aunque débiles. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta no es una casualidad, es una respuesta, una recompensa a la constancia, a la fidelidad en lo pequeño, al corazón que no se rindió. La persona que te dio migajas puede haber pensado que eras reemplazable, puede haber creído que no dejarías huella, pero cuando Dios exalta lo que fue minimizado, también despierta conciencias dormidas. El Espíritu Santo trae a la memoria
aquello que se despreció. Y el recuerdo de tu integridad, de tu constancia, de tu valor oculto, comienza a pesar más que cualquier apariencia. Ya no eres una sombra, eres una referencia. Ya no eres una opción, eres un testimonio viviente del poder de Dios para levantar lo que fue ignorado. Eso no se logra con esfuerzo humano, sino con rendición diaria, con la decisión de seguir avanzando, de permanecer firme, de no comprometer lo que crees por la aprobación de quien no sabe valorar. El respeto no se exige, se inspira. Y cuando tu vida está alineada con el cielo, inspira respeto incluso en el corazón más endurecido. Dios no necesita que convenzas a nadie. No quiere que te desgastes intentando probar lo que vales. Solo espera que vivas con propósito, que confíes en su plan, que entregues cada herida a su justicia. Porque en su momento Él mostrará que no te olvidó. Y la persona que hoy te subestima sentirá el peso de su error, no por condena, sino por contraste. Porque ver lo que Dios hace con alguien que fue desechado es una de las formas más poderosas de despertar al alma dormida. Y así, sin forzarlo, sin provocarlo, sin buscarlo, comienzas a vivir lo que fue profetizado para ti. No por estrategia, sino por promesa. No por mérito humano, sino por gracia. No por insistencia, sino por alineación. Y ese es el momento en que tu vida empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra que hayas dicho. Porque quien camina con Dios, aunque lo quieran esconder, siempre termina siendo luz. Hay algo que ninguna palabra puede ocultar y ningún silencio puede disimular. El cambio genuino que ocurre dentro de una persona cuando es transformada por Dios. La obra interior no necesita promoción. No requiere explicaciones ni justificaciones. Lo que sucede en el espíritu inevitablemente termina reflejándose en la forma de hablar, de mirar, de caminar, de actuar. La transformación interior tiene una manera silenciosa pero imponente de manifestarse, y cuando ocurre, incluso quienes un día te subestimaron comienzan a verte con otros ojos. No porque tú lo hayas buscado, sino porque lo que Dios hace no puede permanecer oculto. Hay personas que no te valoraron porque solo vieron la versión rota, herida o incompleta de ti. Te midieron por tu momento más vulnerable, juzgaron desde su superficialidad lo que en realidad era un proceso. Pero cuando permites que Dios trabaje en tu interior, todo lo que antes parecía desordenado comienza a encontrar su lugar. Las piezas sueltas de tu identidad se alinean y lo que antes era confusión, ahora se convierte en claridad. Y cuando eso sucede, ya no necesitas gritar tu valor, se nota. La transformación interior no es una reacción al desprecio, es una consecuencia del crecimiento. No cambia para impresionar, cambia porque ha comprendido que ya no puede seguir igual. No se reforma desde la apariencia, sino desde el alma. Porque quien ha estado en presencia de Dios y ha sido tratado en lo profundo, emerge distinto. Ya no habla desde la herida, sino desde la restauración. Ya no se mueve por necesidad, sino por convicción. Y eso produce un efecto que ningún rechazo puede evitar. Llama la atención. El mundo mira lo externo, pero cuando lo interno cambia, lo externo también se redefine. No es maquillaje emocional, es renovación espiritual. Es como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no ocurre en la superficie, sino en la raíz. Y cuando tu raíz se sana, todo lo demás florece. Hay quienes recordarán a la persona que eras, pero no podrán ignorar en quién te has convertido. Tal vez te vieron como alguien débil, inestable, dependiente. Pero Dios no se detuvo en esa etapa. Él continuó su obra. Y mientras otros te soltaron, Él te tomó con más fuerza. Mientras te dieron la espalda, Él te guió con paciencia.
Y en ese proceso invisible para los demás, fuiste fortalecido, afirmado, edificado. La transformación que viene de Dios no busca demostrar nada, pero termina siendo evidente. Y ahí es donde se produce ese cambio inesperado en la percepción de los demás. No porque tú estés actuando distinto para recibir atención, sino porque tu esencia ya no es la misma. Donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde antes había necesidad, ahora hay propósito. Donde antes se respiraba inseguridad, ahora se transmite certeza. Y ese contraste no deja indiferente a nadie, ni siquiera a la persona que un día te dio migajas, porque cuando el cambio es real, la atmósfera a tu alrededor también cambia. Hay una autoridad distinta en tu forma de estar. No es altivez, es convicción. No es frialdad, es claridad. No es indiferencia, es enfoque. Y eso impacta. Porque quien un día te trató con ligereza, empieza a percibir que algo se reordenó dentro de ti. Algo que antes no estaba. Algo que ahora se siente. Y ese algo no es otra cosa que el fruto del Espíritu, manifestándose sin necesidad de explicaciones. En Gálatas 5, 22 a 23 se nos muestra ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando ese fruto madura en tu vida, tu presencia empieza a hablar por ti. Y quien un día pensó que eras uno más, comienza a recordar, no por lo que haces, sino por lo que ahora representas, porque el crecimiento interior tiene una forma de hacerte inolvidable. No porque seas perfecto, sino porque tu transformación provoca contraste con el pasado. La gracia de Dios sobre ti empieza a hacerse evidente, no desde el exterior hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Y cuando esa gracia se manifiesta, el trato que antes fue condescendiente comienza a convertirse en cautela, porque ya no estás en el mismo lugar emocional ni espiritual. Ya no eres fácilmente manipulable, ni estás esperando aprobación, ni caminas desde la carencia. Ahora hay estructura, hay madurez, hay discernimiento, y eso se siente, eso se ve, eso se recuerda. Hay momentos en los que el favor de Dios se manifiesta de manera tan clara que no necesita ser explicado. No se trata de algo visible a simple vista, ni tampoco de una demostración escandalosa. Es una presencia distinta, una autoridad sutil, una gracia que empieza a rodearte de forma que no puedes ocultarla. Y cuando eso sucede, incluso aquellos que antes te miraron con indiferencia, comienzan a percibir algo que los desconcierta. Ya no ven a la misma persona, hay algo distinto, hay algo que no entienden pero que sienten. Y es ahí donde el favor de Dios empieza a hablar más fuerte que cualquier argumento. El favor no se busca, se hereda por obediencia. Es la evidencia de que Dios ha estado contigo en secreto y ahora decide respaldarte en público. No es fama, no es vanagloria. Es una atmósfera espiritual que te acompaña, una marca que no desaparece, una distinción que el cielo coloca sobre quien ha sido fiel, aun cuando nadie lo reconoció. Es lo que tuvo José en la cárcel, lo que tuvo Moisés frente al faraón, lo que tuvo David mientras aún era pastor. Una unción que no depende de títulos, pero que altera la manera en que los demás te perciben. Y esa percepción empieza a cambiar, incluso en el corazón de quien antes no te valoró. No hay defensa más poderosa que la que proviene del respaldo divino. No necesitas hablar, justificarte, convencer ni recuperar espacios, solo caminar bajo el favor de Dios. Cuando eso ocurre, el mismo que un día te dio migajas, empieza a sentirse incómodo frente a tu avance, no por envidia, sino porque ahora entiende que lo que subestimó llevaba dentro algo que no venía de ti, sino del cielo. Y lo que proviene del cielo siempre deja una huella, siempre tiene una consecuencia, porque Dios no respalda lo superficial, respalda lo genuino. En Proverbios 3, 3 a 4 está escrito:
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa buena opinión no es manipulación emocional, es el fruto de una vida que ha caminado en rectitud, una vida que no se vendió cuando pudo hacerlo, que no cambió su esencia por aceptación temporal, que no se deformó para agradar. Y ese tipo de integridad activa una mirada distinta desde lo alto. Dios te mira con agrado, y entonces los hombres comienzan a hacerlo también, incluyendo a quienes no supieron verte antes. El favor de Dios no te hace superior, pero te vuelve visible. Te posiciona sin necesidad de empujar. Te recuerda que no fuiste olvidado. Y cuando esa gracia empieza a fluir, lo que antes parecía cerrado comienza a abrirse. Las puertas que estaban bloqueadas comienzan a ceder. Los corazones que antes te ignoraron empiezan a inquietarse. Porque nadie puede ignorar por mucho tiempo a quien lleva consigo una evidencia del respaldo divino. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue afirmado por el Padre en secreto. En Lucas 3:22 se escucha la voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después de esa afirmación espiritual, vino la manifestación del poder, las palabras, los milagros, la sabiduría. Todo lo que provocó que incluso quienes lo despreciaron tuvieran que reconocer que había algo distinto en él. No podían explicarlo, pero no podían negarlo. Porque cuando Dios te respalda, hasta tus enemigos lo notan. Y aunque esa persona que te subestimó no diga nada, su percepción cambia. Comienza a observar lo que antes ignoraba. Ya no eres la opción descartable. Ya no eres la presencia prescindible. Ahora hay algo que no puede borrar. Un recuerdo que pesa, una imagen que se fortalece. Porque quien te dio poco comienza a comprender que estaba frente a alguien marcado por Dios. Y cuando el favor de Dios te distingue, ya no hay necesidad de impresionar. Tu sola existencia comienza a predicar. Cuando sembraste honra en tierra seca, parecía que nada iba a florecer. Cuando entregaste lo mejor de ti y fuiste recibido con indiferencia, sentiste que tal vez habías desperdiciado tiempo, energía y amor. Pero el cielo no ve como los hombres ven. Lo que parecía no tener fruto fue registrado por Dios. Cada acto genuino, cada palabra noble, cada gesto de misericordia sembrado en terreno hostil fue anotado en lo eterno. Y aunque en ese momento no hubo aplauso ni gratitud, las semillas no murieron, solo estaban esperando el tiempo de Dios para florecer. Porque la honra nunca se pierde. Puede ser ignorada por el hombre, pero es multiplicada por Dios. Puede parecer que cayó en vano, pero es imposible que lo que nace desde el Espíritu no produzca cosecha. En Gálatas 6:9 está escrito: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la promesa que sostiene a quienes sembraron en medio del rechazo. Y ese tiempo llega, no por esfuerzo humano, sino por justicia divina. Cuando alguien te da migajas y tú respondes con honra, eso no se borra del corazón de Dios. Y eventualmente tampoco del corazón de quien te despreció. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a traer convicción, uno de los primeros recuerdos que toca es la forma en que esa persona fue tratada por ti. En ese momento, lo que parecía olvidado comienza a pesar. Las escenas vuelven a su memoria, tus palabras, tu silencio, tu paciencia, tu dignidad. Y lo que antes no supo valorar, comienza a dolerle. No porque tú lo reclames, sino porque el Espíritu se encarga de mostrarle la diferencia entre lo que recibió y lo que merecías. La honra plantada en tierra de rechazo es una semilla sagrada. No necesita testigos ni aprobación, solo necesita tierra, obediencia y tiempo. Dios se encarga del resto. En el libro de Esther,
Mardoqueo es un ejemplo perfecto. Fue ignorado durante años, a pesar de haber salvado la vida del rey. Pero llegó el día en que ese acto fue recordado. Una noche, el rey no pudo dormir y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Allí estaba registrado lo que Mardoqueo había hecho y el rey preguntó: ¿qué honra se le ha dado a este hombre? Esther 6:3. La respuesta fue: nada se ha hecho por él. Y entonces vino la restauración, del anonimato a la honra pública, del olvido al reconocimiento frente a sus enemigos. Eso es lo que ocurre con tus actos cuando son sembrados con pureza. Aunque nadie los aplauda, Dios los guarda en su registro. Y cuando llega la noche en que alguien ya no puede ignorar lo que hiciste, el cielo se asegura de que todo sea traído a memoria. El que te dio migajas empieza a sentirse confrontado, no por palabras tuyas, sino por el recuerdo de cómo actuaste. Ese recuerdo se convierte en una voz silenciosa que le habla cuando nadie más lo hace, porque el bien hecho en tiempos de rechazo tiene un peso eterno. Lo que sembraste en lágrimas, en entrega, en espera, está produciendo cosecha. No siempre lo verás de inmediato, pero la evidencia se manifiesta en tu crecimiento, en la manera en que Dios te abre caminos, en cómo tu paz se sostiene, en la autoridad que comienza a reposar sobre ti. No necesitas volver a tocar esa puerta. Esa puerta sabrá que perdiste algo valioso, no por arrogancia, sino porque ahora Dios se encarga de mostrarlo. Porque cuando Dios decide que alguien vea lo que no supo cuidar, no hay distracción que le impida recordarlo. En 2 de Corintios 9:6 se nos recuerda: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tú sembraste con generosidad en un terreno que no supo recibirlo. Pero Dios, que todo lo ve, ha decidido que no te quedes sin cosecha. Y muchas veces esa cosecha viene acompañada de testigos, de personas que un día pensaron que no valías tanto y que ahora ven cómo tu obediencia ha producido fruto. No fruto económico, fruto espiritual. Estabilidad, sabiduría, paz, dirección, favor. Y es ese fruto el que termina hablando más fuerte que cualquier reproche. No necesitas reclamar lo que no te dieron. Tu vida ya está dando testimonio de que no te detuviste, que no te quedaste estancado en la herida, que no decidiste cerrarte por lo que viviste, que seguiste sembrando, creciendo, avanzando. Y ese avance es lo que Dios usa para confrontar, restaurar y vindicar, porque la honra tiene memoria, y lo que tú diste en el momento más injusto, Dios lo transforma en una señal innegable de su respaldo. Cuando Dios decide marcar tu vida con su favor, no hay forma de esconderlo. No se puede disimular lo que el cielo ha respaldado. No necesitas decir que fuiste levantado por Dios. La evidencia comienza a hablar por sí sola. Tu presencia empieza a tener peso. Tu nombre empieza a abrirse paso sin que tú lo empujes. Lo que haces empieza a resonar más allá de tus fuerzas, no por estrategia, sino por unción. Y cuando eso ocurre, incluso quienes te trataron con ligereza comienzan a experimentar una inquietud que no saben explicar. Algo en ellos se mueve cuando piensan en ti. Algo les recuerda lo que un día dejaron pasar. No eres tú quien los busca, es Dios quien te vuelve inolvidable. Porque cuando alguien rechaza lo que Dios ha ungido, no puede permanecer en paz. Puede hacer silencio, puede aparentar indiferencia, puede ocupar su tiempo en mil cosas, pero no puede borrar el impacto espiritual que tu vida dejó. Porque no fue tu presencia física lo que marcó, fue la esencia que portabas. Fue la honra que ofreciste, la fidelidad que mostraste, la altura con la que decidiste actuar. Eso es lo que el Espíritu Santo usa para tocar corazones en su momento. Y cuando ese momento llega, el recuerdo de tu trato, de tu mirada, de tu paciencia, de tu amor limpio, se convierte en un susurro persistente que los sigue donde quiera que van. La palabra declara en 2 Samuel 22:36: Tú me diste también el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido.
No dice que fueron los hombres quienes te engrandecieron. Fue su benignidad, fue su respaldo, fue su mano sobre ti. Y cuando Dios decide engrandecer lo que otros minimizaron, lo hace de forma que nadie puede negarlo. Y no lo hace para que te gloríes, lo hace para que su gloria sea vista a través de ti, para que quienes te rechazaron puedan ver a través de ti lo que Dios puede hacer con alguien que no se rinde ni negocia su esencia. El favor de Dios no solo te levanta, te transforma en señal. No es un premio por haber sufrido, es una herramienta para que otros reconozcan la fidelidad del Padre, porque lo que Él hace con los que se mantienen firmes no es pequeño, es profundo, es visible, es innegable. El favor te hace avanzar sin tener que correr, te hace establecerte sin tener que imponerte, y esa estabilidad que solo el Espíritu puede dar es la que te vuelve inolvidable. Hay quienes caminan con grandes talentos, con habilidades, con palabras, pero no cargan presencia, no dejan huella, no se recuerdan. Pero cuando alguien ha sido tocado por el favor de Dios, aunque no diga mucho, aunque no tenga grandes plataformas, deja una impresión que permanece. Es como un aroma que no se borra. Y quienes un día lo rechazaron, tarde o temprano lo reconocen. No porque se les diga, sino porque lo sienten. Porque hay un peso que no se puede fingir. Y ese peso viene de Dios. En Éxodo 33, 15 a 16, Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Esa es la verdadera marca del favor, su presencia, no el aplauso, no la atención, no los logros. La presencia de Dios es lo que distingue, y cuando alguien ha estado en su presencia, se nota. No necesita decirlo, se percibe. Porque su forma de hablar, de decidir, de tratar a los demás, está impregnada de un carácter que no se obtiene en lo natural. Eso es lo que el alma reconoce incluso cuando el corazón está endurecido. Y eso es lo que permanece. A veces, la persona que te dio migajas no logra comprender de inmediato por qué empieza a pensar en ti con frecuencia. No sabe por qué tu imagen aparece en momentos inesperados. No entiende por qué lo que antes le parecía insignificante ahora pesa tanto. Pero eso es lo que Dios hace cuando decide usar tu vida como recordatorio, no para avergonzar, sino para redirigir. Porque hay recuerdos que el Espíritu activa con un propósito, no para que regresen a ti, sino para que regresen a Él. Y si tu vida fue testimonio, si tus acciones hablaron de su carácter, entonces tu recuerdo se convierte en instrumento de restauración. Nadie puede escapar al favor cuando ha sido derramado desde lo alto. Nadie puede borrar de su memoria una experiencia genuina con una persona respaldada por Dios. Pueden cambiar de entorno, de amigos, de proyectos, pero no pueden borrar la convicción que empieza a nacer en su interior cuando se dan cuenta de lo que perdieron, no por vanidad, sino porque el favor deja huella, no se disfraza, no se oculta, no se borra. Y cuando toca a alguien, también transforma la manera en que los demás lo ven. Hay una fuerza espiritual que no se ve, pero que permanece cuando todo lo visible desaparece. No se trata de presencia física ni de palabras dichas. Es más profundo, más sutil, más eterno. Es la huella del Espíritu, aquello que Dios permite que se quede en la memoria de quien no supo valorar lo que tenía. No es castigo, no es revancha, es propósito. Cuando decides caminar en obediencia, soltar con honra y avanzar con dignidad, algo en el mundo invisible comienza a hablar a tu favor. No lo escuchas tú, pero lo escuchan otros, especialmente quien un día creyó que podía ser reemplazado. Porque en lo espiritual, nada que se siembra en verdad se borra. Todo lo que fue hecho desde un corazón puro resiste el tiempo, el olvido y la indiferencia. Y con el paso de los días,
se transforma en un eco constante que Dios utiliza para despertar conciencia. Ese eco no clama venganza, no exige explicación, no busca reconocimiento. Ese eco solo testifica, da testimonio de lo que fuiste, de lo que entregaste, de cómo actuaste cuando nadie más estaba mirando. Y mientras tú sigues caminando hacia adelante sin mirar atrás, ese testimonio comienza a hablar detrás de ti. No necesitas detenerte para que te escuchen. No tienes que volver a ese lugar donde no te dieron espacio. El eco de lo que sembraste lo hará todo. Porque lo espiritual no grita, pero se impone. Dios no necesita gritar para ser escuchado. A veces solo usa el recuerdo, la inquietud en el alma, el peso de una presencia que ya no está. Y cuando eso ocurre, la persona que un día creyó que eras una opción más, empieza a entender que no fuiste un accidente en su camino. Fuiste una señal, fuiste una siembra, fuiste una oportunidad que el cielo le entregó para aprender a valorar. Y aunque el tiempo no regresa, el aprendizaje deja marcas. Por eso, nunca lamentes haber dado más de lo que recibiste. Nunca te culpes por haber amado de forma desinteresada, ni por haber permanecido cuando todos aconsejaban que te fueras, porque lo que hiciste no fue en vano, lo que entregaste no se perdió. Puede que no haya sido recibido en su momento, pero fue sembrado en una tierra que tarde o temprano sentirá la falta, no de ti, sino de lo que tu presencia representaba, de la paz que llevabas, de la calma que provocabas, del consejo que diste, de la intercesión que nunca supieron que ofreciste en secreto. Y cuando eso ya no esté, el vacío hablará más fuerte que cualquier reproche. Dios es especialista en usar la ausencia para revelar el valor, en permitir que otros vivan las consecuencias de su desprecio, no para castigar, sino para formar. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando se pierde lo que se tuvo sin gratitud. Y si fuiste sembrado en la vida de alguien como un acto de gracia divina, entonces debes entender que tu partida también forma parte del plan. A veces el propósito no es permanecer, es marcar. Es dejar un código espiritual que el Espíritu Santo activará en su momento. Cuando el orgullo se desgaste, cuando las distracciones se caigan, cuando el alma se quede sola con su verdad. Tú no estás llamado a cargar con la responsabilidad del cambio de nadie. Tu tarea era sembrar lo que el cielo te dio. Sembraste paz, sembraste honra, sembraste fidelidad. Ahora el Espíritu se encarga del resto. Él es quien transforma el eco en convicción, quien convierte el recuerdo en dirección, quien redime el pasado para despertar una nueva visión. Y mientras eso ocurre, tú sigues avanzando. No con rencor, sino con paz. No con dolor, sino con claridad. Porque sabes que tu valor no depende de que te recuerden, pero aún así será imposible olvidarte. Y si alguna vez se preguntan por qué no pueden sacarte de la mente, la respuesta no está en ti, está en Dios. Porque Él se reservó el derecho de usar tu memoria como instrumento de enseñanza, como herramienta de restauración, como señal de lo que significa amar bien, aun cuando no fue correspondido. Esa es la gloria de los que caminan con Dios. No solo dejan huella, se convierten en parte del proceso redentor de otros. Y eso es más grande que cualquier validación, porque eso es eterno.